La actividad del investigador tiene mucho que ver con lectura, escritura, conversaciones, y a pesar de ello necesita un sitio, necesita un lugar, necesita un espacio donde desarrollar esta actividad, relacionarse con el resto de los investigadores, conversar con los editores de libros. Y esto no solo se puede hacer por internet, por mail. Tiene que haber un sitio, tiene que haber un lugar. Hasta la fecha, IFEA no tenía local propio, y eso para una institución es un gran problema, ¿no? Porque siempre dependes de la voluntad del que te hospeda, ¿no? Y lo que nos pasó fue en 2016, concretamente fue esto, ¿no? Cuando tuvimos que en 6 semanas salir corriendo del local de la avenida Arequipa para venirnos acá, y en 6 semanas tuvimos que arreglar mínimamente la casa para poder estar acá, ¿no? Lo importante que me pareció al entrar aquí es que hay un detrás, y el detrás va a ser la fachada principal del edificio nuevo. Entonces hay una confrontación entre lo antiguo y lo nuevo. Ese reto de hacer nuevo frente a lo antiguo, esa tensión que hay entre la parte que íbamos a hacer, la extensión que vamos a hacer, y la parte construida del monumento, es lo que a mí me atrajo y me llamó la atención. Este espacio donde estamos, justamente el entre dos, fue el tema principal de la idea del proyecto. Este momento de la construcción tiene una temporalidad muy particular porque coincide con un momento de espera que está viviendo el mundo entero con la pandemia. No podemos organizar convenios, no podemos organizar congresos, seminarios, todo se tiene que hacer por Zoom, pero al mismo tiempo el mundo entero está esperando poder reunirse y poder volver a compartir en un sitio donde se pueda vivir en común. La temporalidad de la pandemia y la temporalidad de la construcción aparecen como una misma temporalidad, ¿no? Coinciden. Y en ese sentido, tengo la impresión de que esta construcción es un momento de mucha esperanza para el IFEA. En la vida de un estudiante, primero, de la Universidad Francesa, trabajando sobre América Latina, hay 2 referentes fundamentales, que son el SEMCA en México y América Central, y el IFEA en los países andinos, ¿no? Presencia por las publicaciones, por las personas que han sido a cargo de la institución, ¿no? Y estás trabajando, estudiando, teniendo ahí en un rinconcito estas imágenes, referencias, y cuando ya vas progresando, que entras a la parte de las oposiciones, de repente en las bibliografías de las oposiciones te aparece un listado de publicaciones que son del SEMCA o de IFEA. Es decir, que allí sientes que estas instituciones han cumplido y cumplen un papel particular en términos académicos realmente muy importante, ¿no? Hay uno que es Jean Vellard, el primer director de IFEA, ¿no? Que era un personaje bastante increíble, médico con sus arañas, y que se metió también en temas de música, ¿no? Y terminó publicando en el número 4 de Travaux de l'IFEA en 1964, creo, un texto fabuloso sobre bailes del altiplano con Mildred Merino, una otra gran investigadora peruana, ¿no?
Después tienes personajes increíbles como Jean-Paul Delaire, el geógrafo, Olivier Dollfus, otro geógrafo. Es decir, los geógrafos han tenido una importancia particular en lo que ha sido el IFEA históricamente. Y Evelyne Mesclier es también, digamos, de esta corriente de estos geógrafos que han contribuido a consolidar, estructurar IFEA, ¿no? El IFEA es un instituto de investigación científica. Actualmente realiza investigaciones sobre todo desde las disciplinas de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Ha sido creado en el 1948 por investigadores franceses y también peruanos, y desde un inicio abarca una región amplia, la región andina. Actualmente tiene una sede también en Bogotá, además de su sede principal en Lima, pero también ha trabajado y trabaja en Ecuador y en Bolivia. Y su esencia, digamos, era trabajar en toda la región andina. Acá la gente con esto hacía vasijas para poder comer, hacía juguetes, hacía recipientes para poder guardar cosas, etc. Entonces es lo que más se encuentra cuando se excava y por ende lo que más se estudia. Y el método que yo uso es un poquito diferente porque generalmente uno se enfoca más en ver los diseños, las formas, pero yo más bien me intereso en las huellas. Y en ese sentido, este método que utilizo es bastante táctil. Yo tenía un profesor que me decía que para sentir bien las huellas a veces es mejor cerrar los ojos para sentir bien la superficie. Y acá, por ejemplo, en este fragmento hay como llamamos depresiones, es decir, las huellas simplemente del artesano, en este caso precolombino, que estaba modelando más bien sería la vasija. Y de alguna forma estas huellas son como ventanitas, por así decirlo, hacia el pasado, porque más que la huella en sí, lo que nos interesa acá es identificar la herramienta y por ende el gesto y la mano, es decir, el ser humano que estaba detrás de esto, que fabricó estas vasijas. Y viendo esto me acuerdo de una colección de otro proyecto, en donde se notaba realmente la impronta de lo que habría sido un pelo que se había quedado ahí atrapado en la pasta, y eso me hizo acuerdo de un trabajo etnográfico que hice con una alfarera shuar, y ella me contaba que según la tradición de su pueblo se recomendaba a las señoras alfareras arrancarse un cabello y dejarlo ahí en la pasta, porque eso ayudaba a que la vasija o el cuenco o lo que sea que estaban fabricando tenga resistencia y sea una buena vasija. Bastante tarde me di cuenta de que muchos libros que yo leí habían sido publicados por el IFEA. No me daba cuenta al principio. El investigador que quizás más interesante me ha parecido en este último tiempo fue Gerald Taylor, por sus publicaciones en quechua, por también su dedicación como extranjero a los idiomas autóctonos y por su manera de acercarse al idioma, ¿no? Y en ese sentido, entre Gerald Taylor y César Itier, digamos que son personas importantes para mí que trabajan con el IFEA, además de, evidentemente, Juan Carlos Estenssoro Fuchs. Como historiadora, la biblioteca de la Universidad Católica, por ejemplo, es una muy buena biblioteca, pero no cualquier persona puede acceder a esa biblioteca. A la biblioteca del IFEA puede acceder cualquier persona sin pagar. Lo único que se paga son las fotocopias. Esta biblioteca tiene fondos antiguos de principios del siglo XX, o sea, del siglo pasado, revistas, publicaciones de la Biblioteca Nacional, publicaciones del museo, en fin, entonces publicaciones donde además
se editaban en esa época muchas fuentes. Entonces, por eso que para mí siempre fue interesante consultarla. Y por otro lado, están todos los libros peruanos que no necesariamente son fáciles de encontrar en las bibliotecas francesas. Entonces, por eso que tenía mucho valor poder venir a Lima y pasar un tiempo en la biblioteca, además de ir a los archivos, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional misma, donde hay muchos archivos, y bueno, después archivos de provincia, el Archivo Arzobispal, por ejemplo, que frecuenté mucho y que frecuento en general. Pues la Biblioteca del IFEA tiene su lugar también especial, digamos, en toda esta investigación. La primera misión del IFEA es fomentar investigación, es apoyar la investigación fundamental y valorizar la investigación. O sea, por una parte es organizar encuentros científicos y permitir que esta investigación llegue al público, y en ese sentido hay varias maneras, y una de ellas, la más importante, son las publicaciones. La institución IFEA es realmente, hay que pensarla como una bisagra, como un vínculo permanente con instituciones locales y con investigadores locales. En Amazonía, por ejemplo, los trabajos que se hacen con el Departamento de Antropología de la Católica o de la San Marcos. Bueno, pero estamos pensando con Perú, pero tenemos que pensar con Colombia, con Ecuador, con Bolivia. Siempre esta idea de colaboración, yo diría, es la parte central, fundamental de lo que es la filosofía de IFEA, ¿no? Eso se traduce con las becas andinas, por ejemplo, ¿no? También el papel de formación de IFEA, que financia becas para estudiantes colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, ¿no? Tengo la impresión de que esta construcción es un momento de mucha esperanza para el IFEA. De mucha esperanza también en el dolor, porque el IFEA acaba de perder, a causa del COVID, el IFEA a causa del COVID acaba de perder a su encargada de los libros. Y Alina Wong iba a tener su librería por fin y no la va a poder ver. Entonces es a la vez un momento triste y es también un momento feliz. Un momento de dolor y un momento de esperanza, ¿no? Estos 8 meses esperamos poder también conmemorar la memoria de Alina en esta nueva librería cuando la inauguraremos. A mí me da lo mismo si ponemos uno nomás, ustedes piensan que... Pero me parece bueno usar lo que tenemos. Sí, de hecho... ¿Qué es el patrimonio? Podríamos empezar un poquito por ahí, ¿no? ¿Para qué nombramos algo patrimonio y de qué nos sirve mantenerlo? Y es básicamente un tema de memoria, es conservar una memoria colectiva, una memoria histórica, que no solo podemos guardar en papeles y en archivos, sino que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Y un poco eso hace la arquitectura. Es un patrimonio que va registrando los cambios culturales y que está ahí a disposición de quien quiera verlo. Entonces, en ese sentido, la visión de un patrimonio estático no tiene ningún sentido. Vamos a congelar esto como fue en el siglo XIX. ¿Para qué? O sea, en realidad, el patrimonio, la memoria histórica es una memoria viva y no es una mirada a un pasado, sino es una mirada de cómo hemos llegado hasta aquí, incluyendo ayer, incluyendo la semana pasada, incluyendo el año pasado, incluyendo también qué creemos que hay que hacer, ¿no? En ese sentido, da pena perder un espacio así,
pero por otro lado, el hacer un proyecto que tenga una biblioteca, que tenga un fondo documental como el del IFEA, que tenga lugares de investigación, que tenga una cafetería, una librería, vale totalmente la pena para seguir construyendo una memoria, ¿no? Y qué es lo que añades a esa pieza que ya está muy bien, es un reto y es un encargo increíble, ¿no? Atravesar lo muy público a lo muy privado, de lo digamos contemporáneo que está transformándose a lo antiguo, eso es definitivamente una emoción y una responsabilidad para el arquitecto intervenir. Esa fue la primera sensación, la emoción. Y luego la espacialidad, ¿no? La espacialidad, las proporciones de esta casa son las primeras sorpresas que uno tiene cuando la recorre y al final el desafío de cómo hacer algo nuevo, respetando lo antiguo, respetando justamente este hecho patrimonial, que es la casa monumento, ¿no? La casona. Es un monumento histórico, por dónde está ubicado, ¿no? Frente al Parque de los Ingleses, como el único espacio de esta parte del malecón que se abre hacia un espacio abierto frente al mar, no tiene nada que lo bloquee por delante, ningún edificio nuevo. Y luego lo impresionante también esta palmera, es una palmera de 15 metros de alto, ¿no? Es una palmera fénix. Y ver este jardín, ¿no? El potencial que tiene ese jardín que pueda articular ese monumento que pertenece como al pasado y que hay que preservar, y el nuevo edificio, ¿no? Enfrentado a un nuevo edificio que tiene que conversar de cierta manera entre ellos, ¿no? Nosotros queríamos darle contemporaneidad al proyecto sobrelevando el edificio nuevo para darle una nueva dialéctica a esta confrontación en un espacio de tensión, pero una tensión, digamos, que valora el monumento. Lo nuevo tiene que marcar a lo antiguo, sin perturbarlo, respetándolo y relevándolo. Entonces pensamos en una caja suspendida, apoyada sobre la parte, digamos, principal del instituto, que es la colección. Y la colección es el soporte de esta contemporaneidad, que es esta caja que sobresale, que mira el monumento respetando alturas, respetando materialidad, respetando sobre todo la idea de tener una coherencia de conversación entre lo nuevo y lo antiguo. Un aspecto importante para ese proyecto del IFEA era permitir que varios usos, varias utilizaciones, varios públicos puedan coexistir. Y eso no era tan fácil porque la parcela no es tan grande. El hecho que la casona sea patrimonio también ponía algunos limitantes. Es una riqueza y al mismo tiempo nos ponía limitantes en términos, por ejemplo, ese de la altura que podía tener el nuevo edificio. Y sin embargo, se ha logrado concebir un edificio donde los investigadores, incluyendo a los investigadores de paso, incluyendo a los jóvenes investigadores que recibimos en el IFEA a través de un programa de becas, puedan encontrar un sitio, puedan instalarse por una semana, un mes, 2 meses, 6 meses. Barranco y sobre todo esta zona era un balneario, ¿no? Miraflores, Barranco, Chorrillos, con el uso del tranvía se convirtieron en balnearios conectados al centro de Lima, a la expansión del centro de Lima, ¿no? Mucha gente tenía como segundas residencias Barranco, Chorrillos y Miraflores, porque tenían las bajadas a los baños, ¿no? Estuve leyendo que Barranco inclusive era como considerado de menor categoría y que los terrenos eran más baratos, y que esta zona fue sobre todo poblada por familias de origen inglés. Esta casona y la de al lado, de hecho, fueron compradas por una familia inglesa, que no fue hasta 1940, se construyeron en 1890, pero de hecho la del IFEA está entre 2 ranchos. Se construyó una segunda etapa, porque hay fotografías de esa época en que se ve este lote vacío y los 2 ranchos ya están construidos. Y luego se amplió esta casa, pero que pertenecía al rancho vecino, ¿no? Era la misma familia. Por eso también se ve que hay ciertas conexiones, se ven en los muros medianeros ciertos rastros de pasos de puertas, porque creemos que había una conexión en el jardín posterior, ¿no? Que es donde nosotros vamos a intervenir, y debería haber habido una continuidad entre las 2 casas a través del jardín.
fallecimiento del señor Brignardello en diciembre del 2004 vino con esta sorpresa para muchos, que fue lo de la donación, ¿no?, de la casa, de esta casona fabulosa, ¿no? Uno se podría preguntar por qué, ¿no? Pero bueno, el señor Brignardello era un arqueólogo confirmado, amateur, pero confirmado, ¿no?, que ya tenía publicaciones y que tenía mucha fascinación por los trabajos de los arqueólogos de Ifea. Recordemos que la escuela arqueológica de Ifea es algo muy importante, ¿no?, en la gran tradición de los arqueólogos franceses. Oráculo viene de la palabra latina orare, que significa hablar. Hay que distinguir oráculo de augurio. El augurio es algo que se puede hacer con las estrellas, no tiene por qué hablarte, ¿no es cierto? Puede hacerse con un juego de cartas, puede hacerse de mil maneras. Hay mil maneras de augurios. Pero el oráculo es una forma definida del augurio. Es el orare, ¿no?, el hablar. O sea, de alguna manera, siempre, claro, el sentido es bastante amplio, te habla la divinidad. Por ejemplo, en las religiones del Antiguo Oriente, el oráculo te hablaba por el rumor de las hojas de los árboles, movidos por el viento. O te habla el río, te dice cosas. Pero a veces te lo dicen en palabras. Es decir, el oráculo se manifiesta como una alocución verbal. Y los sacerdotes manejaban estos idiomas, inclusive entendían estos señores. A esa idea que nace no solamente del instituto, sino del señor Brignardello, que soñó con una institución de esta manera y nosotros pensamos, al menos creemos, que estamos en esa lógica de la idea inicial del señor Brignardello, ¿no?, hacer un edificio que comparta con el monumento no solamente su fisonomía y que la releve, sino su materialidad. En la donación, el señor Brignardello insistía en que se debían favorecer los trabajos arqueológicos, ¿no? Es decir, que su donación también iba con este aspecto. Y en la gestión que tuvimos, creamos por eso esa famosa beca Brignardello, que debe favorecer tanto a estudiantes franceses como a estudiantes, en este caso estrictamente peruanos, ¿no?, ya que se trataba de arqueología peruana. Entonces, esa beca Brignardello cumple un papel importante porque, por una parte, es un homenaje al propio Brignardello, que tuvo esta confianza con nosotros, y que también cumple este papel de lo que yo decía antes, ¿no?, es decir, llegar a formar, a transmitir un saber científico. Eso me parece muy importante. La Catedral de Lima intentaron construir a los españoles en piedra, luego en ladrillo. Intentaron hacer nervaduras góticas y nada funcionaba hasta que no usaron lo que usaban los indígenas que construían sus casas con caña, con barro y con madera. Hasta que no se hizo así, se seguía cayendo, ¿no? Entonces es un poco eso, es valorar lo que hemos tenido por mucho tiempo y darle quizás una vuelta, como una nueva vida o una manera distinta de hacerlo. Estábamos hablando también que en la Universidad Católica hay este grupo que se llama Centro Tierra, que investigan técnicas de usar la tierra, el adobe, el tapial, pero también la quincha,
y que ahora están investigando la quincha aligerada, que es algo que hemos incorporado un poco a este proyecto. ¿Cómo haces que la quincha sea menos pesada, sea muy ligera, añadiéndole mucha paja? Y la paja, así como la caña, cuando están metidas dentro del barro, duran mucho, porque los microbios no acceden, no tienen la cantidad de oxígeno que necesitan para poder vivir. Entonces duran cientos de años. Una lógica que corresponde a esa época para ventilar e iluminar es el uso de teatinas, que son estas farolas triangulares que más que para meter luz servían para meter el viento dentro de la secuencia de habitaciones, porque si ves, la lógica del rancho es, si tienes la suerte de tener dos fachadas, sí puedes iluminar y ventilar o aislarte de los muros, sí puedes ventilar y iluminar en todo el perímetro, ¿no? Si tienes un lote amplio. Pero cuando los lotes empiezan a ser más angostos, y esto es una secuencia de habitaciones, tu única manera de ventilar es a través de las teatinas. Iluminas y ventilas, pero sobre todo era importante ventilar. Por eso la inclinación está orientada hacia el sur, porque el viento en Lima viene desde el sur. Debido a los terremotos que sufrió Lima y al terremoto de Huaraz, si no me equivoco, se empezó a ver muy mal construir con adobe o con quincha, ¿no? Por el tema sísmico. Se obligaba a construir en concreto. Pero también hay que ver que durante todos estos años hay muchos técnicos, ingenieros que vienen de la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Ingeniería, tienen laboratorios de simulación de sismos precisamente para ver la resistencia de materiales y se ha trabajado una norma técnica donde se puede construir con adobe y con quincha de manera segura. Hay una norma técnica específica para eso. De hecho, nosotros somos uno de los asesores de nuestro proyecto y que es un ingeniero que nos acompaña en todos los proyectos donde vemos quincha, adobe, temas de patrimonio. Es el ingeniero Urbano Tejada, que ha redactado esa norma. Uno entra por aquí, un pasillo bastante largo, y descubre el patio. Y una vez que está en el patio y cree que ya llegó, luego descubres que hay una especie de espacio cavernoso con una luz dentro, ¿no? Es una especie de joya que tiene su luz propia. De eso queríamos hablar, de la joya que es la colección del IFEA y que de alguna forma, al ser iluminada por arriba y tú ver algo que brilla, pero que no sabes muy bien lo que es, te atrae, ¿no? Y esa es como la segunda sorpresa, llegar a un espacio que no te esperas, muy alto, que atrapa la luz y en el que estás como en un momento de más tranquilidad. Nos interesaba jugar con ese otro sentido de patrimonio, que es el patrimonio inmaterial. Digamos, ¿de qué nos sirve conservar casas que ahora ya nadie sabe hacer? Si no podemos replicarlo, ¿no? Entonces era eso, era apostar por técnicas que sentíamos que se estaban perdiendo y cómo podíamos aprovechar para darle un nuevo impulso. Estoy muy contenta porque desde que yo llegué en octubre de 2020 y estamos en abril de 2022, o sea, ya hace un año y medio, es primera vez que tenemos una reunión presencial todos juntos con el personal del IFEA, investigadores del IFEA, y estoy muy contenta de acogerlas y acogerlos en este nuevo sitio, en esta nueva sede, con la palmera, con la casona pintada y con la nueva biblioteca que nos va a acoger y que ya está casi lista. Oh, mira, increíble, qué bonito. Sí, le da un... Sí, muy bien. Qué bien. Se ve fantástico. Tu carátula ha quedado muy bonita. Sí. Creo que ahí sí. Funciona muy bien. Sí, sí, bueno. Podríamos pensar también en colocar los otros, sí. Luego la revista de geografía. Luego las cajas también hay que ir abriendo. La biblioteca en sí es una biblioteca de referencia para los estudiantes de pregrado, una referencia en ciencias sociales, una de las mayores en el país. Asimismo, para los investigadores, tenemos muchos años de acompañarlos en sus investigaciones. Nuestra mayor tarea va a ser
recuperar a nuestro público usuario para que conozcan la nueva sede aquí en Barranco. Tantos años en Miraflores, la gente se acostumbra a decir Biblioteca IFEA en Miraflores. Ahora no, tenemos que invitar a la gente, a los usuarios, a que vengan y hagan uso de los servicios de la biblioteca. Nuestro público leal siempre, los estudiantes de las universidades públicas, de las universidades privadas también. La biblioteca del IFEA es una biblioteca de referencia para todos ellos. Ahora que veo el nuevo IFEA, realmente me alegra mucho ver que se ha transformado y ahora sí es un espacio de encuentro. Es un espacio de encuentro entre los investigadores, tanto los experimentados como los jóvenes que pueden tener un espacio. Es un espacio también para el público en general que puede aprovechar la casona, el patrimonio, la librería, las conferencias del IFEA. Es un espacio muy bonito también para el mismo personal del IFEA. También va a volver a ser un sitio abierto al público. Va a ser un sitio donde la gente de Barranco pueda entrar en cualquier momento, tomar un café, entrar a la biblioteca, de repente mirar los libros de la librería, de repente asistir a una conferencia y aprovechar ese patrimonio republicano, ese que nos ha dejado Carlos Briñar Lelo. Y de esos encuentros creo que pueden salir grandes cosas en el futuro.